Muy buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y venimos a presentarles el tema de la etnia de los mixtecas. El equipo está conformado por su servidor Edgar, Braulio, Jesús Daniel, Josué y Cristian. Primeramente les hablaremos sobre su lengua, la lengua de los indígenas que se habla en la etnia mixteca, además del mixteco, son el triqui, el amuzgo, el chocho, el nahua y el iscateo. En zonas colindantes, Popolaca al norte, el nahua y el mazateco al noreste. El cuicateco y el zapoteco al este, el, el chatino al sureste y el tlapaneco al oeste. Como pueden ver, eh, esta etnia tiene muchísimas lenguas, las cuales se hablan conforme a su ubicación geográfica. No únicamente es una lengua general, tienen diferentes en el lugar donde se encuentren. Según Jiménez Moreno, el mixteco pertenece al grupo Macro Otomé, subgrupo Otomé, rama mixteco popolacona, familia musgo mixteca, y está empredado con los idiomas culteco, triqui, y asmusgo, y un poco más alejado del popoloca. El ixcateco, el chocho y el mazateco existen asimismo 7 complejos bilactales del mixteco: el de la Mixteca Baja, el de Coatzopan, Cuyamacalco, y el de la costa, el de Guerrero, el de Huantitlán, Culiapan, el de Tepozcoluda, Tilantongo y el de Tiaxiaco, Huitla. Según Margarita Nosalco, esta lengua pertenece a la familia mixteca del tronco Savisa y el grupo otomengue, junto con el cuicateco, el triqui y el asmusgo y el tacuate. Según ella, las lenguas chochopoloca, ixcateca y mazateca forman parte del mismo grupo y tronco, aunque forman una familia distinta a la que denomina mazateco popoloca. Hablemos un poco sobre su música. La música mixteca nos proporciona un variado y fascinante repertorio de música tradicional y contemporánea. En la música tradicional se manifiesta en un acentuado arraigo indígena, el cual nos introduce en un mundo lleno de expresiones culturales propias. Cada músico entrega completamente el corazón en su canto o en la ejecución de algún instrumento. La música forma parte de sí mismo. En la música contemporánea se adoptan temas de gran importancia que manifiestan el sentimiento regional o nacional de los pueblos mixtecos. Se intercambian su música por medio de las bandas de viento. Si una banda de música acude gratuitamente a las festividades de un pueblo determinado, este enviará a la suya para corresponder en el momento convenido a poblaciones en las que los músicos interpretan melodías durante el día, la mayor parte de la noche, por 2 o más días, solamente haciendo pequeños recesos para comer y descansar. En el repertorio musical de las bandas del género predominante es la chilena, seguida por el pasodoble, la marcha y el vals, entre otros géneros. La banda en el modo musical interpreta quebraditas, cumbias, merengues, boleros, corridos, rancheras, etc. La banda tradicional mixteca, o sea, la banda de viento, por sus funciones sociales, económicas y culturales, es la misma expresión artística de los pueblos mixtecos. La música en la región mixteca, desde un punto de vista tradicional, representa la sensibilidad de un pueblo.
lleno de tradiciones y costumbres maravillosas, manifestación que se debe conservar ante todo y sobre todo porque se ha unido a muchos pueblos que comparten sentimientos, pero sobre todo amistad. Gastronomía. Dentro de la gastronomía más común que podemos encontrar de este pueblo se encuentra el famoso mole de cadera, un platillo ceremonial elaborado de carne de chivo. En otras palabras, se sacrifica un chivo de forma ceremonial y después se cocina en un método parecido a las carnitas. Otros platillos de esta civilización son el mole de hierbabuena, huevos con salsa de guaje, flor de sábila con huevo y, como no podía faltar, frijoles, pero acompañados con patas de chivo. Todo lo anterior es muy común en la zona conocida como la Mixteca, que se localiza principalmente en Oaxaca, pero también abarca partes de Puebla y el estado de Guerrero. Vestimenta. En cuanto a vestimenta, el traje típico en los hombres es un pantalón y camisa de manta, acompañados con 2 paliacates, uno en la cintura y otro alrededor del cuello. También puede ir acompañado con un sombrero de paja y un cordón de lana en el hombro. Para las mujeres es común que lleven un vestido decorado en muchos colores, pero también pueden llevar una playera de manta o una playera de manta decorada con bordados. Sin embargo, estas vestimentas antes mencionadas corresponden a tiempos más modernos, en concreto después de la conquista. La cultura mixteca floreció entre los siglos XV y II a.C. Fue parte de las civilizaciones mesoamericanas y principalmente tuvieron lugar en el sur de México, actual estado de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Previo al dominio del imperio azteca se dio el mayor esplendor de la cultura. Durante este tiempo fue expandiéndose y, a diferencia de otras culturas mesoamericanas, esta no se estableció en una sola plaza principal, sino que existió la Mixteca Alta, la Baja y la de la Costa. En general, la cultura se caracterizó por su fuerza militar y gracias a esto se pudo expandir y florecer. Al ser sometidos por los mexicas, los mixtecas tuvieron que rendir impuestos y servir a los aztecas. El apogeo de la cultura culminó a la llegada de los españoles al inicio del siglo XVI. Sin embargo, no fue conquistada en su totalidad, ya que los españoles vieron en algunos señoriales mixtecos poder militar, por lo que estos se unieron a los españoles para ayudarlos en su conquista y en su expansión. Gracias a esto, los mixtecos pudieron conservar su cultura y convertirse en una de las más duraderas en el tiempo. Los mixtecos se organizaban en reinos o ciudades independientes, cada uno gobernado por un rey que recababa impuestos por medio de sus administradores que formaban parte de la nobleza. Los mixtecos fueron reconocidos por su gran desarrollo militar y por mantener vínculos estratégicos con otras culturas vecinas, especialmente para formar alianzas militares. Las alianzas estratégicas también incluían pactos comerciales que les permitían intercambiar objetos preciosos manufacturados y especialmente productos agrícolas. La principal fuente de riqueza mixteca era la agricultura. Sembraban maíz, chile, frijol, calabaza y además cultivaban cacao y algodón. En menor medida practicaban la pesca, la recolección de frutos silvestres y la cacería. Se dedicaron a la ganadería, actividad con la cual lograron domesticar diversas especies de animales. Desarrollaron gran habilidad para trabajar metales como el oro, que tenía un valor sagrado porque lo consideraban el excremento de los dioses. La estructura social estaba constituida por estratos o jerarquías. En la cúspide se encontraba el rey, que gobernaba la ciudad, le seguían los nobles, que se encargaban de la administración, y en un escalón inferior se encontraban los comerciantes, artesanos y campesinos, que convivían con el más bajo de los escalones, los siervos y los esclavos. Los pueblos mixtecos se distinguieron por el arte rupestre y por sus artesanías, en especial la cerámica policromática. La cultura mixteca empleaba un tipo de escritura basada en símbolos e imágenes, con la que registraron varios acontecimientos históricos. Esos manuscritos, realizaron sobre piel de venado o corteza de árbol, recibieron el nombre de códices. Los mixtecos practicaban una religión politeísta, es decir, que creían en varios dioses a los cuales le rendían ofrendas. El principal dios era el sol, pero también adoraban los dioses de la lluvia y del agua, el dios de la fertilidad o de la multiplicación y el dios de los cazadores. Además, también realizaban rituales de fuego y juegos de pelota. Aportaciones a la sociedad de los mixtecos. La cultura mixteca destaca sobre todo por su artesanía y el manejo de los metales.
Los mixtecos se encuentran entre las mejores artesanías del México prehispánico y algunas de las cosas por las que están conocidos son las jícaras, máscaras, textiles en algodón y lana, herrería, metales, escobas y sombreros finos de palma real, que estos eran hechos de palma criolla que era recolectada en la región. Las prendas textiles y la alfarería son artesanías que las mujeres hacen en sus tiempos libres. Los hombres se dedican a la jarcería, la herrería, la carpintería, la cuchillería y a la talarrotería. Los niños comienzan a aprenderlo cerca de los 6 años y por la importancia que tiene en la economía regional, el trabajo artesanal de la palma merece una referencia especial. En cuanto a la agricultura, los avances que consiguieron en este campo fueron una consecuencia de los lugares donde habitaban. Estos, aparte de estar a una gran altitud, solían ser pobres en recursos hídricos. Por esta causa se vieron obligados a crear sistemas de regadío que les permitieran recoger una buena cosecha. Cabe recalcar el uso de herramientas agrícolas, pues en muchos casos ellos mismos tuvieron que inventar utensilios que les permitieran trabajar la tierra. Consiguieron sembrar y controlar el maíz, que hasta entonces se presentaba en estado silvestre y que acabó siendo una parte muy importante de su dieta. El Día de Muertos también se cree que es una aportación de los mixtecos, pues se cree que fueron los inspiradores de esta festividad, que es una de las más populares de México, aunque existen opiniones donde reparten el mérito a diversos pueblos prehistóricos. Lo cierto es que para esta cultura la muerte no es considerada un final, sino un portal a otra existencia al lado de los dioses. Cuando alguien fallece, es enterrado con numerosos objetos, con el fin de que su viaje al Mictlán, que es el lugar de los muertos, sea más sencillo. Una vez al año homenajean a los difuntos con un gran festival coincidiendo con la época del inicio de la cosecha. Situación actual social. Hoy en día los mixtecos son la cuarta minoría indígena por número de componentes de México. Factores como la pobreza en su mayor parte han obligado a que los miembros de esta cultura abandonen su pueblo, dejando así sus territorios tradicionales. La mayoría de ellos han emigrado a las grandes ciudades mexicanas, aunque también hay constancia de su presencia en Estados Unidos y Canadá. La economía de los mixtecos. Los mixtecos son uno de los pueblos más antiguos de Mesoamérica. Su lengua pertenece al grupo de las lenguas mexicanas, emparentadas con el zapoteco y el otomí. Existen indicios de la ocupación humana en la Mixteca desde el quinto milenio antes de la era cristiana. Sin embargo, solo después del desarrollo de la agricultura en Mesoamérica inició el proceso que dio origen a la cultura mixteca prehispánica. Alrededor del tercer milenio antes de la era cristiana aparecieron los primeros poblados agrícolas en la región, cuya economía estaba basada en los 4 cultivos básicos mesoamericanos: el chile, el maíz, el frijol y la calabaza. 2000 años más tarde, en pleno periodo preclásico medio, la Mixteca fue el escenario de una revolución urbana, donde los núcleos de población crecieron y se integraron en la amplia red de intercambios que unió a los pueblos mesoamericanos como la mayor parte de las sociedades mesoamericanas. Los mixtecos no formaron una unidad política en la época prehispánica, sino que estaban organizados en pequeños estados compuestos por varias poblaciones enlazadas por relaciones jerárquicas. La principal fuente de riqueza mixteca era la agricultura. Sembraban maíz, chile, frijol, calabaza y además cultivaban cacao y algodón. En menor medida practicaban la pesca, la recolección de frutos silvestres y la cacería. Se dedicaron a la ganadería, actividad con la que lograron domesticar diversas especies de animales, como el guajolote o melegris, un tipo de pavo de tipo doméstico. Desarrollaron gran habilidad para trabajar metales como el oro, que tenía un valor sagrado porque lo consideraban el excremento de los dioses.
Algunas hipótesis sostienen que la cultura mixteca podría ser la precursora de la metalurgia en Mesoamérica. Además del manejo de los metales, utilizaban huesos o cerámicas para elaborar esculturas.